En relación de mi presentación con la tuya, quisiera compartir que me tenías un poco nervioso con todas esas análisis DAFO. Sufría cuando hablabas de amenazas, debilidades, se me subía el ritmo cardíaco y tal, porque creo que a todo el mundo nos toca vivir esto en algún momento, ¿no? Es como aventarse al vacío y saber qué es lo que nos prepara el fondo, si nadaremos, si volaremos o directamente nos estrellamos. Y hablando de el BIM, que por sí es algo muy complejo, que mis colegas anteriores lo han explicado, pues ahora a mí me pasó lo mismo cuando se habla de sostenibilidad. Cuando se habla de sostenibilidad es un concepto que creo yo que ha cambiado de generación en generación. Siempre digo, es que lo que dijo un profesor mío, si hablabas de lo que era verde en los años 60, te referías a un edificio verde. En los 90, cuando hablabas de verde, te referías a un edificio con las cubiertas, con césped o con jardines y tal. Y ahora, cuando hablamos de un edificio verde, o bueno, un edificio sostenible, hablamos ya de la recuperación, la reutilización de los recursos. Y en base a esto, pues vemos que se desprenden diferentes tipos de metodologías o estándares, como puede ser el BREEAM, LEED, Passive House y Lean, y incluso también me atrevería a decir el Cradle to Cradle o el Cradle to Cradle. Entonces, esto a mí también me confundía mucho. Esto era un tema que no sabía por dónde abarcar y esto me llevó a definir mi propia versión de la sostenibilidad. Y yo defino la sostenibilidad de esta manera. Buscar el equilibrio en base a la explotación de los recursos disponibles sin sacrificar la capacidad de la renovación de estos en un futuro. ¿Vale? Y a base de esto, tratar los tres temas fundamentales, que sería el modelo medioambiental, el modelo económico y el modelo social. ¿Vale? Y en base a esto empecé un poco a reconocer dónde encajaban los diferentes tipos de estándares y metodologías. Que la primera que os presentaré es la estandarización BREEAM. No sé si habéis escuchado hablar de ello, pero esto es una iniciativa que la ha propuesto el Building Research Establishment de Inglaterra, lo cual es el Environmental Assessment Method, o sea, es el método de cómo poder describir o evaluar la construcción dentro del medio ambiente. Si veis, tiene diferentes puntos de evaluación, tanto como jerarquías, contaminación, recursos hidrónicos, reciclaje, transporte, materiales, medio ambiente, rutas de acceso, energía y monitorización, en las cuales, en base a todos estos criterios, hay un lineamiento o un proceso a seguir, desde el principio en el cual se comienza un proyecto a evaluar o a incorporar las diferentes medidas de esta estandarización hasta reevaluarlo con un técnico acreditado, someterlo a evaluación por el resto del comité del BRE y al final recibir una certificación que indica qué porcentaje ha obtenido. Al igual con LEED. LEED es el producto del Green Building Institute de Estados Unidos, en la cual LEED quiere decir Leadership in Energy and Environmental Design. Es muy similar a lo que es el BREEAM, pero digamos a la manera americana. Esto lo podemos ver que es mucho más sencillo el flujo, pero los 6 puntos cardinales son crear un edificio con entorno sostenible, con eficiencia hídrica, energía y atmósfera, recursos y materiales, calidad medioambiental del interior e innovación y diseño. En la cual sus 4 pasos son: revisa tu proyecto, elige qué tipo de certificación quieres obtener, la evaluación hecha por el Green Building Institute y obtener la certificación. ¿Vale? Hasta ahora estos dos estándares son bastante similares, pero cuando hablamos de Lean, el enfoque cambia. El objetivo de Lean es mejorar el diseño y edificación de proyectos a través de métodos eficientes para una mejor entrega del proyecto. El enfoque ya no es terminar con un edificio más eficiente, sino Lean se fija en el proceso mismo de cómo construir, cómo desarrollar este proyecto. Y esto es minimizando la pérdida de tiempo, siendo más productivos, minimizando el movimiento, dando mayor seguridad, causando más ahorro, tanto económico como de materiales, como de energía,
y potenciar los recursos humanos, que esto es aparentemente el punto más fuerte. Respetar a las personas para poder optimizar los flujos de trabajo. Y, por último, el Passive House. El Passive House es un estándar que se centra puramente en el consumo energético de un edificio, tanto como al principio como al final. Sus puntos cardinales es tomar en cuenta la demanda de energía del edificio, la demanda de la climatización de este edificio, la demanda de la energía renovable, la permeabilidad del aire y, por último, el confort de las personas o cual lo habitan. En este diagrama podemos ver que es un enfoque muchísimo más técnico, el poder llegar a construir para poder ser sostenibles en cuanto a la energía que consume el edificio. Y bueno, ahora sí, ¿cómo abordamos estas temáticas en BIM? Esta es la definición de BIM de Wikipedia, que no os la daré, pero para ser un poco más eficientes, os diré simplemente que es la aportación de datos a un modelo 3D. ¿Vale? Continuando con la charla que nos dio Sergio Muñoz, pues realmente BIM tiene ya más de 15 años de gestarse a nivel internacional. Tenemos los países nórdicos, que efectivamente son los que están más al frente del tema BIM, pero realmente lo que se viene siendo el estándar BIM o el uso de BIM se dio en los países nórdicos, conjunto con Estados Unidos, con Canadá, y al final lo terminó impulsando demasiado Singapur, al hecho de que fue el primer país de poder tener a poner en disposición de los profesionales un chequeo online de proyectos hechos en BIM. También al mencionar que esos son los países punteros o fueron los países iniciales en el tema BIM, realmente hay otro tipo de iniciativas BIM en los diferentes países. Por ejemplo, tenemos que en el resto de Europa el tema BIM está en proceso y hay varias normativas, estándares o prácticas o guías que ayudan a trabajar en BIM y a la vez también hay muchos profesionales en otros países, los cuales ya están trabajando y capacitados para desarrollar proyectos en BIM. Y bueno, esas son las tres guías iniciales que bueno, empezaron a mover el tema, que como puede ser el Project Execution Planning Guide, que es donde nace el BEP, que es básicamente el documento en el cual rige de cómo se va a tener que gestionar un proyecto en BIM. Y bueno, tenemos estándares de StatsBIG y el PAS 1192 de Inglaterra, al cual también se hizo referencia. Y ahora, como nos ha contado Ferran, pues tenemos los nuevos estándares y buenas prácticas que ha producido el ITEC, tanto para los objetos BIM, que es el ECOB. Hasta ahora todo eso ha sido posible por la Building Smart, que es una organización sin ánimo de lucro que, como ya mencionó Sergio Muñoz, se focaliza en estandarizar procesos, procedimientos y flujos de trabajo en BIM. Esto es lo que le ha permitido tener éxito a nivel internacional y los puntos clave es por su metodología de escribir procesos, por los modelos de datos para transportar información y por definir una estandarización en la terminología. Dicho de otra manera, yo creo que la importancia de la Building Smart se debe por haber entendido o descifrado para poder crear un estándar de trabajo en BIM, en tener en cuenta el lenguaje, las herramientas, los procesos, la información de los usuarios y un sistema lo cual lo englobe todos los puntos anteriores. Y tomando esto, han podido definir el manual de entrega de datos, la clasificación de objetos, lo que viene siendo el formato de colaboración, un marco de directorios para el lenguaje y la definición de vistas de modelo. Y además tenemos dentro de las clasificaciones o dentro de la información podemos llegar a poder hacer esos siguientes cálculos. Como pueden ser las mediciones, el consumo energético, los precios y cantidades y agrupaciones y clasificaciones según elementos. Que como comentaba Ferran en su charla, es cierto, por no decir un conteo o un preconteo es igual a una medición, pero no se puede eliminar de esta ecuación o de un proceso BIM al profesional. Y además
tenemos estos valores que ya están contemplados dentro del estándar IFC, que son los indicadores de impacto medioambiental y los valores de impacto medioambiental. Aún no vemos mucho uso de estos valores, ya que corresponden más a lo que yo creo que podría ser la iniciativa Cradle to Cradle, porque proviene desde que se extrae la materia prima hasta que se moldea, se trabaja a un producto, ese producto se instala y luego después se termina reutilizando o reciclando. ¿Cómo funciona BIM? Pues primero, como tenemos las clasificaciones de elementos, hay un entendimiento entre los diferentes tipos de elementos, en este caso como la ventana, un muro y una columna, que se comunican entre sí mediante la información. ¿Vale? Tenemos un lenguaje estandarizado, tanto en terminología como en semántica. Y a la vez existe una coordinación en la cual estos elementos se reconocen unos a otros. Como comentaba María Elena, también a partir de la información que se le introduce en esos objetos, tenemos una mayor coordinación y podemos llegar a especificar de mejor manera nuestro proyecto. Y el pequeño conjunto se atribuye al resto del edificio, igual pensando como si fuesen bloques de Lego, lo cual se utilizan para poder construir el edificio en su totalidad. Y este modelo es completamente adaptable, no es solamente particular para un tipo de edificio, sino puede ser desde un rascacielos hasta un edificio pequeño, como también hasta para reformas. ¿Por qué? Porque el hecho de que se comunique la información en cada tipo de objetos es una particularidad de toda la infraestructura en BIM, no importa que tan grande o tan pequeña. ¿Qué es lo que sucede con la sostenibilidad? Pues aparte del proceso de flujos BIM, tenemos esta área de análisis en la cual cogemos la muestra de nuestros elementos dentro de un sector en particular de nuestro edificio, donde es cuando empezamos a evaluar los datos. En base a estos datos y en base a los criterios que pueden ser LEED o BREEAM, podemos medir si estamos realmente acotándonos a estos estándares. Si hablamos de Lean, tomamos el ejercicio en su totalidad y podemos medir si realmente nuestros procesos están siendo tan eficaces como pensábamos. Es decir, crear las simulaciones necesarias sobre las secciones particulares que hemos elegido de un proyecto. Y por último, si hablamos de Passive House, pues tomar el proyecto en su totalidad y poder evaluar el consumo energético que tiene el edificio respetando su estandarización. De este modo, como hemos visto, sabemos que BIM es, digamos, es el tema subyacente para poder trabajar con los diferentes tipos de estándares y metodologías de la sostenibilidad, que además nos permite trabajar en las otras clasificaciones y estandarizaciones que existentes en el mercado tanto nacional como internacional. Esa es una apreciación diferente, bueno, similar, de una manera diferente, de lo que han presentado mis compañeros anteriores, en la cual podemos ver que en términos de BIM podemos evaluar el desarrollo de un proyecto en lo que llamamos niveles de desarrollo, que en inglés LOD quiere decir Level of Development. Podemos ir desde el nivel 100 hasta el nivel 500. El nivel 100 es simplemente un modelo tridimensional sin información y el nivel 500 ya es una representación virtual de lo que hemos construido físicamente. De por medio podemos ver que el nivel 200 es el anteproyecto, el nivel 300 es el proyecto ejecutivo y en el 400 es cuando tomamos el 4 y el 5D, tiempos y costes, y podemos hacer la logística de edificación. Como os he mencionado, del programa inicial en un LOT 100, donde empezamos a trabajar la idea, tenemos diferentes tipos de fases, diferentes tipos de trabajos, en lo cual en esta área, en el LOT 400, suele ser muy importante el tema de la información. Y aquí es donde podemos refinar y hacer los ejercicios necesarios para poder obtener nuestras certificaciones de sostenibilidad. En lo cual, también como mencionaba Ferran, no hay un solo software que nos pueda llevar de un inicio al final de un proyecto de una manera adecuada. Siempre tenemos que utilizar diferentes tipos de software que son de lo cual están diseñados para el tipo de ejercicio que queramos realizar. Aunque yo pueda hacer todo en ArchiCAD,
que realmente me permita sacar mediciones, a lo mejor no es lo más adecuado para hacerlo, tengo que transportarlo. Aunque pues, Revit me permita, mediante su herramienta de cálculo energético, hacer el cálculo energético de mi edificio, quizás si yo salto a otro software, como puede ser el Building Stock Designer de Graphisoft, me permita tener mucho mejores rendimientos en mi cálculo. Y a la vez también podemos ver la manera de cómo se puede modelar, cómo se puede cambiar información a nuestro proyecto. Ir de la parte del modelaje, el parte de la gestión y la parte del mantenimiento. Y también, comentando sobre tu presentación, Agustí, es cierto, aquí en España no hemos sido los primeros en iniciar el proceso en BIM, todavía nos falta mucho, pero desde lo que yo diría que fue el primer impulso hacia BIM, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, ahora hemos creado una muy buena infraestructura de BIM para que todos los profesionales estemos dentro y colaborando. Precisamente en estándares tenemos la Building Smart, tenemos la comisión SBIM y tenemos la directiva de contratación pública de la OE. En cuanto a recursos, ya tenemos los documentos de mejores prácticas, tenemos plantillas de proyectos, tenemos bases de datos y tenemos catálogos de productos. En cuanto a formación, tenemos los planes de estudios, tenemos posgrados y tenemos másters. En cuanto a servicios, pues tenemos entornos de datos comunes o BIM servers, tenemos la tecnología periferal, que alguien preguntó algo sobre sobre el 3D Point Cloud, la realidad aumentada, la realidad virtual y la logística. Y también existen empresas dedicadas al outsourcing de proyectos en BIM, lo cual puede ser modelaje o de BIM management. Y igual, también contamos con toda la gama de software en BIM adaptado al lenguaje en castellano. Y bueno, por último, si pensamos que al final de esta carretera tenemos nuestro proyecto construido de manera óptima, de manera sostenible, de la mejor manera posible, podemos entender que lo que viene siendo LEED, BREEAM, Passive House, Lean, Cradle to Cradle, es una manera, son los anuncios que nos permiten identificar cuál es la mejor ruta para poder llegar a nuestro destino. Y lo que viene siendo BIM con toda su infraestructura es la carretera en sí misma que nos permite llegar ahí de una manera mucho más rápida.